Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Guadalupe Vargas de la Rosa. Actualmente estoy cursando noveno semestre en la licenciatura de Letras y el día de hoy les hablaré sobre la vida de Amparo Dávila, así como también su obra. La literatura mexicana está llena de talentosas escritoras que a través de su pluma lograron cautivar a más de una persona con el retrato de sus vivencias, experiencias y pensamientos. Amparo Dávila es sin duda una de esas mujeres. Actualmente es considerada como una de las cuentistas más destacadas de la segunda mitad del siglo XX, pues logró conquistar a las y los mexicanos a través de sus textos que plasmaban parte de su vida. Nace el 21 de febrero de 1928 en un pueblo minero de Zacatecas llamado Pinos. Desde muy pequeña tuvo que lidiar con la muerte de sus 3 hermanos. El primero nació muerto, el segundo murió de meningitis y el tercero por un accidente durante su infancia, lo que provocó que creciera como hija única. Fue una niña rebelde y valiente que pasaba horas aislada en el campo con tan solo 5 años. Estudió en el Colegio de Religiosas en San Luis Potosí. En 1950 publicó Salmos bajo la luna, al que siguieron Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades. Luego se trasladó a Ciudad de México para cursar estudios universitarios. Allí se convirtió en la secretaria de Alfonso Reyes. Amparo Dávila se casó con el pintor Pedro Coronel, con el que tuvo 2 hijas. Tiempo después, en 1959, aparece su libro de cuentos Tiempo destrozado. En 1964, Música concreta. Y en 1966 obtiene una beca del Centro Mexicano de Escritores, dando como fruto su siguiente obra, Árboles petrificados. Y finalmente, en 1967, obtiene el premio Javier Villaurrutia, perteneciente a lo que algunos han llamado generación de medio siglo. Dávila es una de las pocas cuentistas mexicanas cuya literatura parece rebasar la realidad sin entregarse a la fantasía, motivo por el que resultaría impreciso categorizar su obra como literatura fantástica, la cual impresionó al mismo Cortázar, con el que se unió una gran amistad. En septiembre de 2013 fue homenajeada por el 9º Encuentro de Escritores de Literatura en el Bravo, y en 2020 fue designada ganadora del tercer premio Jorge Ibargüengoitia de literatura que otorga la Universidad de Guanajuato, por su trayectoria destacada dentro del género del cuento. Finalmente, Amparo Dávila muere el 18 de abril de 2020, dejando al mundo su gran trayectoria literaria. Según palabras de la autora, ella no creía en la literatura hecha a base de inteligencia o a la sola imaginación. Cito: "Yo creo en la literatura vivencial, ya que esto la vivencia. Es lo que comunica a la obra la clara sensación de lo conocido, de lo ya vivido, lo que hace que la obra perdure en la memoria y en el sentimiento". De este modo, sus obras se caracterizaban por el terror y fantasía, las cuales expresaban el temor que vivió de niña a la muerte y el peligro, aportando así libros fantásticos a la literatura. La muerte y el peligro eran temas que siempre estuvieron presentes en sus obras. El mundo de Amparo Dávila es siempre uno, y lo maravilloso es que ese solo mundo es polifacético, es diverso. Nace siempre de lo cotidiano, diría de lo modesto, de lo sin nombre, pero que poco a poco, sin nerviosismo, sin intranquilidades, va recorriendo un lento camino hacia lo insólito. Es una ruta al erizamiento. Existe una naturalidad que a veces sin darnos cuenta estamos habitando el sobresalto, la angustia, la desesperación, especialmente el terror. Un terror que es doblemente monstruoso, porque estos seres simples, bondadosos, tiernos, cándidos, son en último momento personajes diabólicos, pobladores infernales. Pareciera que Amparo Dávila nos descubre que un hecho, un instante, también un proceso, puede gastar en nosotros los sentimientos y las acciones más insospechadas, más crueles. De ahí que los cuentos de Amparo Dávila no son solo literatura, sino una profunda investigación en el campo de la ética del comportamiento humano. Todo hace que estos relatos, que esta escritura de una poderosa vitalidad,
sea como una telaraña que va acorralando y atrapando al lector hacia un mundo interior, no desprovisto de magia, de hechizos o de un poder embrujado, sino de narraciones de detalles, donde hasta el ínfimo acontecimiento colabora para la relación total, creando así personajes de vivencias de una usurpación. Muchas veces he pensado que esta mezcla de convivencia entre seres de la ficción con otros de la vida real, como familiares, amigos, responden a esa dualidad. Están aclimatados en ese sitio, en ese umbral, donde no se percibe la línea de la razón y del enajenamiento. Para ejemplificar lo siguiente tenemos el cuento El huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio, teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido mirándome con una marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía, y si no lo consigues...». No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, las mujeres que me ayudaban en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día, mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín habían corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado del jardín, mi diaria ocupación de la mañana. Era tareadora, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y helítropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No así a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto, lo descubrí en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. «¡Allí está ya Guadalupe!», gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos: «Ahí está, ya salió, está durmiendo, él».
Solamente hacía 2 comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaría dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlo solo sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atreví a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado, y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndola afuera. Cuando desperté lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento... Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón, donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al niño y cómo me lancé contra él, con una tranca que encontré a la mano, y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente, el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente, que sentía gran afecto por los niños y por mí, pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él, pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño, sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasábamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y, para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entronadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente.
Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto, si lo encontraría así. Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperábamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Es así como este pequeño cuento termina, destacando principalmente el horror. Horror que vivieron 2 pobres mujeres, quienes estaban dispuestas a darlo todo por las vidas de sus pequeños hijos. Nos queda la intriga sobre saber qué era esa temible criatura que acechaba a aquellas pobres mujeres. ¿Pero se trataba realmente de una criatura? ¿O quizás solo se trataba del carácter terco y tonto de su marido, que solo se podía ejemplificar como un monstruo desconocido? La verdad es que pueden dársele varias interpretaciones. Una de ellas sería que se trataba de un hijo externo a la familia, que obviamente era odiado por la madre y por los hijos al ser externo a la familia. También puede tratarse de esa mascota que los niños aman, pero les da miedo ya que la madre los amenaza y obviamente la madre no está dispuesta a hacerse cargo de otro miembro de la familia, pues también hay que darle de comer, hay que atender sus necesidades y eso es algo que nos frustra demasiado. Entonces puede tratarse de alguna mascota que se estaba negando a tenerla y cuidarla. Otra de mis ideas, y que sin duda es mi favorita, puede tratarse de alguna enfermedad que el esposo adquirió en su viaje y que llevó a la casa. Entonces el comportamiento de esa criatura serían las consecuencias de esa grave enfermedad que adquirió el marido. Y finalmente, puede que esa criatura solamente esté en la imaginación de la narradora del cuento, que sufre de algún trastorno mental debido a que siempre está sola porque su marido siempre está de viaje. De este modo, Guadalupe y las personas que la rodean en la casa solamente estarían siguiendo su locura para no hacerla sentir mal, ya que no hay cura para la locura, simplemente es seguirles el juego. La respuesta no la sabemos, pero es aquí donde culmina el pequeño recorrido sobre la vida y obras de la gran escritora. Si te gustó esta historia, te recomiendo que ahondes más en sus obras, pues así como esta, hay muchas que te dejan pensando qué es realmente lo que la escritora trata de decirnos y se te hacen miles de ideas. Y eso es lo divertido de leer a esta autora. Aparte de que sí logra cautivar esa esencia de terror y de miedo, ya que es la primera impresión que te da el cuento cuando lo lees. Y las segundas ya serían cuando intentas analizar qué quiere decir la obra. Aprovecho este espacio para invitarlos a que se sumerjan en el mundo de la literatura, ya que no todo es tan aburrido y pesado como lo cuentan. La literatura es grandiosa, está llena de sorpresas que obviamente te atrapan y que cada vez quieres leer y leer y leer más. Y así como esta autora, existen muy buenos autores, que a la primera vez que lees el libro crees una cosa y cuando lo relees o intentas descubrir, te das cuenta que tu idea inicial estaba totalmente equivocada y que realmente la obra tenía mucho más de lo que tú creías. Lo digo porque me ha pasado muchísimas veces con cientos de libros. Y con este en especial, la primera vez que lo leí estaba muerta de miedo porque yo me imaginaba un monstruo que después se transformó en un miedo para mí. Me causaba miedo estar sola también porque creía que tal vez ese monstruo o otro se me aparecerían y terminaría pasando lo mismo que ella. Así que como pueden ver, no solo las series y películas te atrapan de esta manera, haciéndote creer que puede pasarte lo mismo que a esas personas, a esos protagonistas. De hecho, creo, en mi opinión personal, que los libros te causan más ese poder, porque lo estás leyendo y tú tienes el poder de imaginarte las cosas. A pesar de que te describe algunos detalles, tú te imaginas
pues todo el personaje. Y eso es muy bonito y pues te atrapa demasiado. Pero no se asusten, porque no todo es terror. Existen otras autoras y autores que tienen historias maravillosas. Y sea cual sea tu gusto o preferencia, en la literatura siempre lo vas a encontrar porque para todos hay un libro. Así que les hago la cordial invitación para que se sumerjan en la obra de esta autora o en cualquier autor que les llame la atención. Créanme que no se van a arrepentir porque se llenarán la mente de ideas magníficas y extraordinarias. Estarán en un mundo fuera de este lugar. Y pues eso sería todo de mi parte. Yo me despido. Muchas gracias por su atención y recuerden leer siempre.